Igual ya le voy preguntando a Dana, ¿vale? No, hola Daniel, Liz, todos los que se van conectando en este momento. Mayerly también por acá que se conecta, Linis, bueno, todos los que se van conectando en este momento. Y antes de iniciar la clase, les quiero recordar algo muy importante, y es que el próximo sábado 30 de mayo a las 7 de la noche tenemos algo súper especial a través de nuestro canal de YouTube, Generación 3D, así nos encuentran en YouTube. Así que estamos estrenando canal, esta semana tenemos nuestro canal de YouTube, Generación 3D, así que les invitamos este sábado 30 de mayo, 7 de la noche, para que se conecten a través de este canal. Vamos a tener algo espectacular, o sea, no se lo pueden perder en verdad. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con nuestra clase de hoy. ¿Listo? Ay, sí, gracias Liz, claro que sí, ustedes se pueden suscribir en el canal. Recuerden que ahí en YouTube está la campanita para suscribirnos. Podemos suscribirnos también al canal de YouTube, ¿listo? Para que recibamos las notificaciones cuando estemos subiendo nuevos videos, cuando esté ocurriendo algo allí en el canal, para que ustedes puedan estar al tanto de eso. Listo. Entonces esta semana, a partir del lunes, iniciamos nuestro estudio del libro de Deuteronomio. El domingo pasado dimos conclusión al libro de Números. Es decir que, muchachos, déjenme decirles que ya vamos a iniciar por nuestro quinto libro de este año. Este año ya vamos a iniciar con nuestro quinto libro de estudio. Ya vamos 4 libros del Pentateuco hasta Números, y esta semana iniciamos con Deuteronomio, que es el último libro del Pentateuco. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar entonces con este libro. Vamos a iniciar con el significado del libro. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa Deuteronomio? ¿Lo han visto por ahí? ¿O se les dio curiosidad? Bueno, Deuteronomio, ¿por qué le colocaron ese nombre? Si no, déjenme decirles que Deuteronomio viene de una raíz griega que significa segunda ley. Digamos que la traducción del griego es segunda ley. Pero digamos que el nombre original del libro tiene un nombre original, es en hebreo, no en griego. Y el nombre original del libro es Devarim, que significa las palabras o estas son las palabras. Eso significa Devarim, que es el nombre original en hebreo del libro de Deuteronomio. Y este está, digamos que referenciado con cómo inicia el libro. Si nosotros vemos en Deuteronomio 1:1, dice, estas son las palabras que dijo Moisés al pueblo. ¿Listo? Entonces, con base a ese fue el nombre del libro. Estas son las palabras. ¿Por qué se habla de Deuteronomio en griego? ¿Por qué lo tradujeron como Deuteronomio, como segunda ley en griego? Porque resulta que en el periodo entre testamento y testamento, que pasaron como unos 400 años, el pueblo de Israel fue sometido a diferentes conquistas de diferentes naciones. Entre esas, los griegos conquistaron Israel en ese tiempo, en esos 400 años que pasaron entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los griegos conquistaron Israel, y en esa conquista los griegos tenían una idea, o tenían una ideología que querían desarrollar, que se llamaba el helenismo. Y el helenismo consistía en que los pueblos que ellos conquistaban los iban a meter con la cultura griega, con su educación, con su idioma y demás. Entonces, con base a eso, todo el pueblo de Israel dejó de hablar hebreo y empezó a hablar griego. Y de hecho el hebreo ya se estaba perdiendo, ya casi no se estaba hablando. Entonces, para que no se perdiera la ley, la tradujeron de hebreo a griego. Y por eso ese nuevo nombre de Deuteronomio. ¿Listo? De ahí pasa. Entonces, por eso le dicen que es segunda ley también. Es llamado segunda ley. ¿Listo? Eso se hizo para que pues no perdieran la ley como tal, sino que si continuara siendo transmitida de generación en generación. ¿Listo? Eso es solo como un poquito así como de cultura general. ¿Por qué entonces esos nombres y demás? Ahora sí, ¿por qué le llaman segunda ley? Porque eso no quiere decir que la ley que Dios les había dado anteriormente en el monte Sinaí, con los 10 mandamientos y demás, o a través del Levítico también, la ley que le dio ahí, esa ley ya no funcionaba. No, de hecho es una repetición de esa ley. Lo que hace Moisés acá es
repetir esa misma ley que estaba ahí para recordárselas al pueblo. ¿Por qué? Porque estaba sucediendo eso, porque el pueblo que estaba en este momento no era el mismo pueblo que había salido de Egipto, ya habían pasado 40 años, ya había pasado todo el tiempo en el desierto. Entonces Moisés ya se encuentra en los últimos días casi de su vida, ya está en el último tiempo de su vida, ya sabe que ha llegado el tiempo, que ya es el momento en que el pueblo va a entrar a conquistar la tierra prometida y que ya prácticamente su vida está por terminar, así que él se dirige al pueblo como las últimas palabras. Y allí les genera la recordación de esta ley nuevamente, les recuerda porque quizás este pueblo nuevo no era el mismo que había salido de Egipto y tampoco era el mismo que había estado en el monte Sinaí cuando fue recibida la ley por primera vez. Entonces hacía necesario recordarlo. ¿Listo? Perdón, necesito hidratación. Listo. Este libro fue escrito en su mayoría por Moisés. ¿Por qué en su mayoría? Porque pues los últimos capítulos, sobre todo el último que narra la muerte de Moisés, se dice que quizás fue Josué el que lo escribió, porque pues sí, Moisés ya no estaba. ¿Cómo iba a escribir ese tipo de escritos en este momento, narrando como su muerte y lo que había ocurrido con él y lo que el pueblo había hecho luego de su muerte? Entonces, en su mayoría es escrito por Moisés. Se dice que quizás el último capítulo fue escrito por Josué. ¿Listo? Antes de hablar un poquito acerca de Deuteronomio, quiero como contextualizar un poquito de lo que estaba ocurriendo, contextualizar un poquito de la situación que estaba viviendo Israel en ese momento, para que podamos comprender por qué este libro es tan importante y por qué fue escrito de la manera en que fue escrito, por qué Moisés les empieza a recordar nuevamente todo lo que había ocurrido, les empieza a recordar y a retar también acerca de las promesas que Dios les había entregado al pueblo. ¿Listo? Y entonces voy a hablar un poquito de ese contexto histórico. Resulta que en este momento ya ha pasado todos los 40 años en el desierto. El viaje en el desierto ya está por llegar a su fin. Ellos ya se encuentran, esta nueva generación que se había levantado, ya se encuentra lista casi que para conquistar la tierra prometida, ya está en la frontera de la tierra prometida y demás. En este momento dos tribus y media ya habían recibido su tierra, su herencia, que es la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés. Ellos ya tenían su territorio, pero aún así iban a apoyar a los otros del pueblo en la conquista de esa tierra prometida. Digamos que ya se encuentran ahí, ese es como prácticamente el contexto. Y yo quiero invitarles, bueno, yo no sé si ustedes tienen en sus Biblias un mapita, al final casi siempre están, que es de la tierra asignada a las tribus de Israel, para contextualizarnos dónde se encontraba el pueblo en este momento. Si no lo tienen, igual yo lo voy a compartir por acá. Por acá, este es el que tengo yo en mi Biblia. Y esta es la situación. Estas tierras que están acá eran las que ellos ya habían conquistado. ¿Listo? Entonces ya Manasés tenía su territorio, ya Gad tenía su territorio, ya Rubén tenía su territorio. Aquí por aquí está el río Jordán. Y digamos que Israel estaba más o menos en este sector. Aquí está Jericó, que es la primera ciudad que ellos conquistaron. Entonces ellos ya se encontraban como en este sector de aquí, listos para pasar y conquistar todo esto que era lo que se les venía. Este era el reto, todas estas tierras que están acá. Ese era el reto que ellos tenían para conquistar ahora. Entonces ya se encuentran acá al límite. Moisés ya está a punto de morir. De hecho, en el capítulo 34, que es el último de Deuteronomio, nos narra esta situación. Moisés está acá y Dios le permite ver todo el panorama de la tierra prometida. Le muestra, esto es lo que ya conquistaron, pero ahora viene todo esto. Y Dios le permite ver la tierra. Y ahí luego él fallece. Pero entonces, antes de morir, Moisés lo que quiere hacer es preparar a ese pueblo para el reto que se le viene tan grande. O sea, ellos ya están acá para pasar a Jericó, que es la primera ciudad que ellos conquistan. Y una vez ya pasen, empiezan a ganar esos territorios. O sea, el reto que se venía era muy grande. Y Moisés ya prácticamente es la última oportunidad que tiene para dirigirse al pueblo. Ya no tiene más oportunidades. Ese es el último discurso que les puede entregar. Entonces por eso es tan importante para Moisés el poder decirles al pueblo lo que Dios ha hecho hasta el momento, porque quizás muchos de ellos eran muy pequeños y no lo recordaban, no lo vivieron como tal, y la importancia también de prepararlos en lo que Dios decía acerca de ellos. Y esto voy a hacer un pequeño paréntesis acá. En el libro de Números
nosotros vimos o narra prácticamente nuestra condición como seres humanos, nuestra condición como hombres. Narró acerca del pueblo, de todo lo que hizo el pueblo. Recuerden que fueron 40 años. Dana la clase pasada nos mencionaba o nos hizo el ejercicio de 7 vidas con los pecados prácticamente que cometió el pueblo y nos llevó a meditar si nosotros habíamos cometido esos pecados también en lo largo de nuestra vida. Y no sé, quizás nosotros teníamos entre 20 y 30, 35 años por ahí y ya nos copamos esas 7 vidas que teníamos. Pues resulta que el pueblo de Israel fueron 40 años, que hizo un poco más de lo que nosotros. Entonces, como que siempre tenemos la mentalidad del pueblo de Israel estuvo pecando todo el tiempo. Y no, el pueblo de Israel no pecó todo el tiempo, pecó en diferentes oportunidades en esos 40 años que estuvieron en el desierto. De hecho, yo siempre cuando siempre me hablaban acerca del pueblo de Israel en el desierto, yo primero me imaginaba como el pueblo dando vueltas 40 años, o sea, literal. Descansaban en la noche y luego avanzaban y seguían así por 40 años. Y no, ellos pasaron mucho tiempo en un solo lugar en el desierto. De hecho, pasaban hasta años en el mismo lugar hasta que la nube se levantaba y ellos se movían y seguían la nube, ¿cierto? Que era la presencia de Dios. Entonces, todo lo que nosotros vimos en Números pasó en 40 años. Así nosotros lo veamos como capítulo tras capítulo o si lo vemos como un libro párrafo tras párrafo. Eso pasó en 40 años completos. ¿Y qué nos mostró el libro de Números? Sencillamente nuestra condición como seres humanos. La condición del pueblo en su pecado. Vimos ese ciclo del pecado, de que el pueblo pecaba, luego alguien intercedía por ellos, luego entonces Dios les perdonaba, ellos obedecían y luego volvían y pecaban y estaban envueltos en ese ciclo constante, ¿cierto? Hasta que toda la generación que había salido de Egipto falleció. ¿Listo? O sea, toda la generación mayores de 20 años que habían salido de Egipto fallecieron. ¿Listo? Y ya se había levantado una nueva generación. Pero entonces en Deuteronomio la perspectiva cambia. En Deuteronomio nosotros lo que vemos es la perspectiva de Dios. O sea, sí, el pueblo eran seres humanos, eran personas que pecaban y demás, pero en Deuteronomio vemos el amor de Dios. En Deuteronomio vemos cómo Dios veía a ese pueblo, ¿cierto? Y por eso en el capítulo 7 nos habla de que es su pueblo escogido, que fue su pueblo que él había escogido y no lo escogió porque fueran el mejor de los pueblos. Les invito a que leamos ahí en Deuteronomio 7, esto es 6, si no estoy mal. Sí, 6. Dice, lo voy a leer, dice: Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Y eso es lo importante del libro de Deuteronomio. Dios le recalca cuál es su perspectiva. Dios le recalca que fueron escogidos y no fueron escogidos porque sí, sino fueron escogidos por amor. De hecho, en Deuteronomio son las primeras veces que oímos hablar acerca del amor, de Dios como amor. Y eso es lo importante de este libro. O sea, Moisés quiere recordarles al pueblo quiénes eran ellos para Dios. Sí, puede que hayan pecado, puede que hayan fracasado, pueden que hayan, no sé, cometido error tras error, pero Dios aún estaba con ellos y Dios les amaba. Recordemos que la ley también había sido entregada por amor. Cuando estábamos viendo Deuteronomio, vimos cómo Dios crea este tipo de leyes para poder acercarse a su pueblo, porque si se acercaba directamente, pues el pueblo iba a perecer. O sea, con la gloria de Dios, con su presencia, con su santidad, si se acercaba así ante el pueblo, lo que iba a ocurrir es que el pueblo iba a terminar todo, o sea, desaparecido, todos perecerían ante la presencia de Dios. Entonces él buscó como la forma para que ellos pudieran ser santificados a través de la ley, a través de lo que se hacía en la ley, cada uno de lo que vimos en Levítico, para poderse acercar, para que Dios se pudiera acercar a ellos. ¿Listo? Entonces en Deuteronomio esa perspectiva cambia, ya es la perspectiva de Dios, ya es la perspectiva de lo que Dios pensaba acerca de ellos, de quiénes eran ellos para Dios. Y eso es lo que me encanta de este libro de Deuteronomio, en verdad. Entonces, ¿cómo inicia el libro? El libro inicia
Moisés inicia recordándoles los años en el desierto, todo lo que han atravesado, la manera en que Dios los sustentó, la manera en que Dios los guardó, la manera en que su calzado nunca se desgastó, en que Dios les proveyó alimento. Bueno, todo lo que ocurrió en el desierto, Moisés les empieza a recordar. Luego les da algunas instrucciones acerca de su conducta, o sea, les recuerda esto de quiénes son ellos, recuerda que son ese pueblo especial, ese pueblo escogido por Dios y demás, y luego entonces les da instrucciones para seguir, para que vivan acorde a esa posición que ellos tienen, acorde a quienes son ellos verdaderamente. Luego entonces les recuerda que mientras ellos estén en la tierra prometida también deben guardar los mandamientos de Dios, que eso no acaba ahí, sino les hace mucho énfasis en recordar acerca de Dios, recordar a Dios, recordar que Él fue el que los llevó a esa tierra, recordar todo lo que pasaron para que a través de eso ellos pudieran también obedecer y para que a través de eso ellos también pudieran continuar con lo que con el legado que Dios había entregado. ¿Listo? Entonces, vamos a dividir el libro en 3 secciones principales. La primera sección es del capítulo 1 al capítulo 4, que es una recordación o una retrospectiva de su viaje en el desierto. Entonces, del capítulo 1 al 4, Moisés simplemente les hace un repaso de todo lo que vivieron allí en el desierto y les recuerda a esa nueva generación acerca de lo que Dios hizo allí. Luego del capítulo 5 hasta el 26 es un recuento de la ley, de los mandamientos de Dios, es como más el código civil y moral, cómo ellos debían vivir. ¿Listo? Recordar cómo ellos tenían que seguir esos mandamientos que Dios les había entregado y se los recuerda, les hace un leve resumen de todos de los 10 mandamientos, de las leyes que se habían entregado hasta el momento. Pero junto con las leyes, o sea, Moisés lo hace como de una manera más práctica, porque junto con las leyes les incluye algunos recordatorios, algunas lecciones y recomendaciones también que ellos deben seguir. O sea, no les manda solo la ley como tal, sino que junto con la ley les manda algunos recordatorios de quién era Dios, de lo que hacía, como por ejemplo este que acabamos de leer en el capítulo 7, que ellos eran el pueblo especial, de que ellos habían sido apartados y demás. Entonces, junto con eso, junto con la ley, Moisés les da como pequeños recordatorios, ¿listo? Como pequeños tipsitos que deben seguir, ¿listo? Y por último, la última parte del libro, desde el capítulo 27 hasta el 34, son algunas instrucciones acerca del futuro, acerca de lo que ellos iban a pasar y de lo que ellos iban a vivir en la tierra prometida. Prácticamente esta última sección es más el reto, es más recordarles, Dios está con ustedes. Quizás el reto es grande, van a enfrentar gigantes, van a enfrentar quizás pueblos numerosos y demás, pero yo estoy con ustedes, yo les he dado la victoria. Y algo que me parece bonito es que Dios le dice a Moisés que anime a Josué, porque Josué iba a ser el sucesor, iba a ser el que iba a llevar la batuta de todo el pueblo e introducirlos a ese nuevo territorio. Entonces el reto de Josué también era grande. Y Dios en el capítulo 31 de Deuteronomio anima a Josué, le recuerda quién es, cómo Dios le va a escoger y que no iba a ser por él, que no iba a ser por sus fuerzas, sino que la victoria ya la tenía, que tenía que solamente ir y conquistar porque Dios estaba con él. Y entonces, en cierta manera, ahí en ese capítulo 31 de Deuteronomio, Moisés presenta a Josué ante el pueblo, lo empodera completamente, le dice, el legado ahora está en ti. Y de hecho en el capítulo 34 dice que el espíritu de sabiduría estaba ya sobre Josué. O sea, cuando Moisés muere, el espíritu de sabiduría que había sido impuesto sobre él ya estaba sobre Josué. O sea, ya tenía las herramientas para ir a conquistar. En esos capítulos también vemos un cántico de Moisés, que Dios le da a Moisés, es en el capítulo 32, y este cántico es un cántico profético. De hecho, habla acerca de Jesús en ese cántico, habla acerca de nosotros también en ese cántico, habla de un nuevo pueblo que Dios iba a levantar también, aparte de Israel, habla de un pueblo escogido, y eso somos cada uno de nosotros. Recordemos que en Primera de Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pero pueblo adquirido por Dios. Y ahí eso me parece impresionante, porque el pueblo de Israel era el pueblo escogido, su pueblo escogido, pero
de nosotros se dice que somos ese pueblo adquirido, es decir, que hubo un precio que se pagó por cada uno de nosotros. Y yo no sé si a ustedes les estremece, pero a mí sí, o sea, saber que Dios no solo me escogió, sino que pagó un precio altísimo que fue la vida de su hijo allí en la cruz por mí. Lo pagó para que yo fuera ese pueblo adquirido por Dios. Ahí mismo. Y eso somos cada uno de nosotros. Entonces yo les invito a que cuando estamos leyendo Deuteronomio veamos esa perspectiva de Dios. Veamos qué es lo que Dios dice acerca de nosotros también en estos pasajes. ¿Listo? Y por último, luego de ese cántico que Dios le da a Moisés y que habla acerca de nosotros en ese cántico también, Moisés bendice a cada una de las 12 tribus de Israel, eso está en el capítulo 33, y luego pues ya viene su muerte en el capítulo 34. Ya narra su muerte, que es la que yo les decía, que ya lo coloca frente a la tierra, Dios le permite ver la tierra prometida a pesar de que él no iba a entrar, y ya él perece. Ya su vida termina con 120 años, la vida de Moisés ya termina allí. ¿Listo? Y así termina, pues es como un pequeño panorama así general, muy general de lo que es el libro de Deuteronomio. Pero voy a darles algunos datos curiosos acerca de este libro. Resulta que el libro de Deuteronomio es el más citado, uno de los más citados en el Nuevo Testamento. De hecho, hay más de 80 referencias en todo el Nuevo Testamento acerca de este libro de Deuteronomio específicamente. ¿Listo? Voy a leerles algunos versículos y ustedes me van a ayudar ahí en el chat si logran identificar quién dijo estas palabras. ¿Listo? Voy a leer Deuteronomio 8:3, que dice así, 8:3, la segunda parte. Dice: para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahorita ahí van a hacer 3, voy a leer 3 versículos y al finalizar los 3 versículos, si ustedes logran identificar quién dijo esas palabras, la pueden escribir ahí en el chat. Segundo versículo, voy a leer Deuteronomio 6:16, la parte A. Dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Y por último voy a leer Deuteronomio 10:20. Deuteronomio 10:20 dice: a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás. Dice así textual, les acabo de leer acá de la Biblia, en Deuteronomio. Listo. ¿Recuerdan por ahí quién dijo esas palabras? ¿Y en qué momento les dijo? ¿Quién dijo no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová, o de toda la palabra de Jehová? ¿Quién dijo a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás? Y quien dijo también por ahí en el Nuevo Testamento, el 6, perdón. No tentarás a Jehová vuestro Dios. Dice por acá Lenny que Jesús, si usted dice por aquí Dani que Jesús en la tentación, cuando fue tentado, Lenny que Jesús en medio de su tentación, Alejo también dice que Jesús cuando fue tentado. Exactamente, el mismo Señor Jesús citó varias veces el libro de Deuteronomio. De hecho, esa fue la palabra que él utilizó cuando el enemigo lo estuvo tentando en medio del desierto. Frente a cada una de las tentaciones, Dios utilizó una cita del libro de Deuteronomio, porque era la palabra de Dios, era la misma palabra de Dios, era lo que estaba en ese momento. Entonces, por eso es tan importante este libro. De hecho, cuando le dicen a Jesús acerca de cuál es el mandamiento más importante, él cita también Deuteronomio 6, que acabamos de verlo en la trivia de las preguntas del día de hoy, de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesús también lo cita. Entonces este libro es de verdad muy, muy importante. O sea, tanto que si es citado tantas veces en el Nuevo Testamento y si es citado tantas veces por el mismo Jesús, es porque es verdaderamente importante, es verdaderamente fundamental también para nuestra fe cristiana. ¿Listo? Y por último, quiero compartir algo súper importante, que esto sí me encantaría que todos nos pudiéramos quedar con esto, que todos pudiéramos quedarnos con lo que Dios habla en Deuteronomio. ¿Cuál es el tema principal en Deuteronomio? Y la verdad, si les soy muy honesta, esto es como lo que más me impactó del libro. Deuteronomio nos habla de amor. Ese es el tema principal de Deuteronomio: amor y obediencia.
¿Listo? Y cómo la obediencia va ligada al amor, cómo la obediencia va ligada a ese amor que Dios mismo es y que Dios ha mostrado también con su pueblo. Ese es el tema principal que desarrollamos ahí. De hecho, la palabra amor aparece casi que por primera vez en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, y aparece 22 veces en este libro. 22 veces la palabra amor en Deuteronomio y 10 veces la palabra obediencia. Entonces, el resumen de este libro o el tema principal que este libro da es ese amor que Dios tiene por su pueblo, ese amor que Dios tiene también por cada uno de nosotros y cómo nosotros respondemos a ese amor en obediencia. Y no es como que Dios dice, voy a amarlos para que ustedes me obedezcan. No, o sea, ¿qué clase de amor es eso? Es que le gustaría que, por ejemplo, a un amigo, o bueno, un padre a un hijo, que le diga, voy a amarte solamente para que tú me obedezcas. ¿Cierto que no? O sea, no creo que ese sea el tipo de amor que Dios estaba mostrando aquí. Simplemente Él quería acercarse a su pueblo. O sea, Él ama tanto su creación, Él ama tanto quien somos nosotros, que entrega absolutamente todo. ¿Y qué espera Él de nosotros? No sé, obediencia, pero no obediencia sola, sino obediencia por amor. O sea, en verdad lo que Dios busca es nuestro corazón. Busca que también nosotros le amemos así como Él nos ha amado. O sea, quizás no vamos a alcanzar. Yo ayer estaba meditando en esto y decía, pero, o sea, están en mi mente como que no alcanza a caber cuánto amor tú tienes, o sea, cuánto amor tiene Dios por la humanidad, cuánto amor Dios tiene en su creación, o sea, al formar todo lo que es, al formar los cielos, al formar los montes, al formar los arroyos, los mares. Todo eso tiene el sello de amor que Dios tiene, y su sello mayor está puesto en nosotros, en sus hijos, porque no fuimos solamente creación, sino que fuimos hechos sus hijos. O sea, pensó en cada uno de nosotros, dice en Efesios, desde antes de la fundación del mundo, y desde allí ya nos había escogido. Entonces, ese amor tan grande es difícil decir no, es difícil uno no derretirse, o es difícil no rendirse ante un amor tan grande. Y sencillamente uno piensa, bueno, Dios, tú has entregado todo eso, ¿qué puedo hacer yo? O sea, ¿qué puedo yo, haciendo tan minúscula, o sea, tan pequeña, qué puedo hacer para para contrarrestar ese amor, para dar en retribución ese amor que tú has entregado? Y la respuesta que Dios me daba es sencillamente tú. Yo solamente te quiero es a ti, y Dios te dice a ti en este momento es eso. Yo no quiero nada más, sino solamente te quiero es a ti, y solamente quiero es tu corazón. Y ahí es donde está el centro de este libro de Deuteronomio. Por eso Dios le recuerda al pueblo quién era Él, y no para, bueno, sí, su gloria, porque Él es digno de gloria, Él es digno de todo el honor más alto, pero les recuerda sencillamente, lo he hecho es por amor a ti. Todo lo que he hecho es por amor a ti, es porque te he amado. Y de hecho motiva al pueblo, o lleva al pueblo a que ellos le amen también, que ellos también le amen, y que a través de ese amor nosotros también, pues, digamos que muestra de ese amor es nuestra obediencia. Digamos que la ley no está hecha para hacer algo impositivo, no está, digamos que sus mandamientos, y como Jesús los resumió, que los mandamientos se podían resumir en amar al Señor nuestro Dios con todo lo que somos, que es lo que habla en Deuteronomio 6, y amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Así se resume la ley. Así de sencillo. A nosotros no la dejó fácil, no nos tenemos que grabar todo lo que estaba en la ley, cada uno de los, seguir cada uno de los sacrificios, ni nada de ello, sino a nosotros no la dejó fácil, nos la dejó resumida en amarle a Él principalmente, y luego mostrar ese amor también a otros. Así de sencillo. Y en Deuteronomio le recalca muchas veces que la obediencia viene por ese amor. Y voy a leer Deuteronomio 11:1. 11:1, que dice: amarás a Jehová tu Dios y guardarás todas sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. ¿Cuál es lo primero? Amarle, y luego sí obedecerle, ¿cierto? Por eso dice Dios que para Él es más importante la obediencia que los mismos sacrificios, ¿no? O sea, no era todo lo que estaba en la ley ni demás, sino lo principal es simplemente ámame, y ya luego obedeces cada una de las cosas. Ahí mismo en Deuteronomio 11, el 13, dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios.
Y luego Deuteronomio 11:22 vuelve y lo recalca. 11:22 dice: porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumplas, y si amares a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a él. Entonces nuevamente, o sea, Dios se lo recalca una y otra vez. La obediencia va ligada al amor, o sea, la obediencia nace del corazón, la obediencia es algo que se da en retribución, no es algo impuesto, no es algo como que Dios les impuso y tienen que hacer esto y esto, no, tiene que nacer es del amor, tiene que nacer es en retribución a eso que Él ha entregado por cada uno de nosotros. Y le recuerda en todo Deuteronomio, si ustedes cuando terminemos pues el libro vamos a poder ver esto, en todo Deuteronomio le recuerda una y otra vez ese amor, y le recuerda: no se olviden de mí, o sea, como Dios a través de Moisés les está diciendo: cuando estén ya en la tierra, cuando ya hayan conquistado, cuando tengan riquezas, cuando todo esté bien, no se olviden de mí. Y es lo mismo que nos dice a nosotros. Quizás cuando todo está saliendo muy bien en nuestras vidas, cuando todo está perfecto, cuando no tengo ninguna necesidad, cuando no tengo temor en el momento, tendemos como seres humanos a olvidarnos de Dios, tendemos como seres humanos a olvidar lo que Él ha hecho. Y acá en Deuteronomio se lo recuerda una y otra vez. De hecho, la advertencia contra la idolatría se encuentra 2 veces en el libro. La idolatría era sencillamente que su corazón fuera puesto, que su confianza fuera puesto en otras cosas, en dioses ajenos, en esculturas, en demás, y que su confianza no estaba puesta en Dios. Y se lo recuerda 2 veces allí. También en el libro lo encuentra en el capítulo 4 y en el capítulo 12. ¿Por qué Dios les hace tanto énfasis? Porque sí, porque como seres humanos somos así, como seres humanos olvidamos, como seres humanos tendemos a pasar por alto ese amor que Dios ha mostrado por cada uno de nosotros. ¿Y a cuánto les ha pasado? O sea, no lo van a escribir acá en el chat, pero sí medítelo. ¿Cuántas veces cuando estamos bien hemos olvidado también de Dios? Y cuando está la necesidad, y sí, Dios mío, ayúdame, Dios, ayúdame, dame fortaleza, dame sabiduría, dame, no sé, lo que necesitemos en el momento. Y cuando estamos bien, como que, bueno, estamos bien, como que no necesito mucho acerca de Dios. O hemos alcanzado algo y pensamos: no, fue porque yo me esforcé, porque trasnoché, porque hice empeñé toda mi energía y toda mi fuerza en alcanzar este logro, y olvidamos que lo que alcanzamos fue por Dios. Y eso les recordaba a Dios también al pueblo: cuando estén en la tierra prometida, no olviden que no fue por sus fuerzas, no olviden que no fue sencillamente porque ustedes decidieron ir y conquistar, sino porque yo estaba en medio de ustedes y porque yo ya había determinado que esas tierras iban a ser de ustedes, porque bueno, era en cierta manera era un castigo que Dios tenía también con esos territorios a causa de todo lo que se había levantado en medio de esos pueblos, en medio de esos reyes, en toda la idolatría que se había levantado. Y Dios le recuerda en uno de los capítulos de Deuteronomio que justamente esa es la razón por la cual Dios les estaba entregando ese territorio. Esa era la razón, o sea, no era porque sí eran el pueblo escogido de Dios y demás, pero pues fue Dios mismo quien los preparó, fue Dios mismo quien les dio las estrategias de guerra, y les recuerda una y otra vez que no lo olviden, que obedezcan. Y resulta que ¿qué pasa con el pueblo cuando apenas entran? Eso sí lo vemos en Josué, cuando apenas ingresan, o sea, la primera ciudad que ellos conquistan es Jericó, y resulta que en el capítulo 7 de Josué nos narra que una persona del pueblo desobedeció, y a causa de eso vino muchas consecuencias para el pueblo. O sea, ahí inmediatamente se acaban de recibir el discurso, acaban de conquistar la primera ciudad de muchas que tenían que conquistar. Ustedes recuerdan ahorita el mapita que les mostré, era un territorio inmenso, y no solo han conquistado un puntico de ese territorio, una ciudad de ese territorio, y ya habían pecado. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que el pueblo iba a pecar? ¿Ustedes creen que Dios no sabía que el pueblo igual iba a desfallecer? Obviamente que sí lo sabía. Aún así Él trató de prevenirlos. O sea, Moisés, incluso también porque sabía que era su última oportunidad con el pueblo, trató de prevenirlos acerca de las consecuencias de la desobediencia, que la encontramos en los últimos capítulos de Deuteronomio. Trató de advertirles y recordarles las promesas en la obediencia, de cómo tenían que seguir. Y aún así pues el pueblo pues igual iba quizás a fallar. Y bueno, quizás en ese momento, cuando ocurre el pecado, es el pecado de Acán, el que estoy hablando, que no obedeció completamente la instrucción que Dios les había dado para tomar Jericó.
y a causa de eso pues entonces vinieron derrotas para el pueblo y demás, hasta que por fin Josué se da cuenta que es que por ahí Acán se había guardado una cosita de lo que Dios les había dicho que destruyeran completamente, y a causa de eso estaba viniendo la maldición. Y bueno, en fin, no por eso Dios sencillamente dejó de decir, este ya no es mi pueblo escogido, yo ya no quiero nada con este pueblo. No, Él siguió, Él persistió con ellos. De hecho, incluso Dios sabía que en algún punto Israel iba a querer un rey. Entonces eso me impresionó, o sea, eso está en el capítulo 18, creo. Ay, no, bueno, no me acuerdo. En uno de los capítulos está la instrucción que Dios le da, incluso cuando el pueblo de Israel quisiera tener un rey, Dios les dice cómo debería ser ese rey. Dios les dice, o sea, Él ya sabía que quizás en algún punto ellos iban a querer ser como los otros pueblos, que ellos en algún punto iban a querer tener un rey, que ya no fuera Dios mismo quien estuviera ahí sobre cada uno de ellos, sino que en algún punto ellos iban a querer también un rey como los otros territorios, como las otras naciones. Y aún así Dios hizo previsión de eso. Aún así Dios les dijo, ok, para el momento que ustedes vayan a querer un rey, que sé que va a pasar en algún punto, y sí pasó mucho tiempo después, cuando está el profeta Samuel y el pueblo quiere un rey y Dios elige a Saúl. Aún así, Dios desde este momento, antes de conquistar la tierra, o sea, mucho tiempo atrás, ya les había dicho que era lo que se tenía que hacer en ese punto. Y eso es lo que Dios hace a través de este libro de Deuteronomio. Y eso es lo que me encanta de este libro, cómo Dios ama, cómo Dios cuida a sus hijos. Y esa es la perspectiva con la cual yo quiero invitarles a que leamos este libro de Deuteronomio. ¿Qué me está mostrando acerca del amor de Dios? ¿Cuánto amor tiene Dios con cada uno de nosotros, con cada uno de los que hemos sido ese pueblo adquirido? Recordemos que Israel era pueblo escogido, nosotros somos pueblo adquirido. Somos pueblo comprado con precio de sangre. Y tan alto que yo quiero invitarles a que no nos contengamos. O sea, el amor de Dios es tan grande y está ahí para ti. No importa si fallaste, no importa si fracasaste, no importa si te has tenido que levantar, si te has tenido que sobar las rodillas por la caída, te tienes que levantar nuevamente y el amor de Dios sigue ahí para ti. Y algo que me conmueve y también se lo recuerda acá en Deuteronomio, Dios su creación es muestra de su amor, y si su creación entera le alaba y su creación entera le adora, como yo no voy a postrarme también ante Él. Si su creación entera también le obedece, si Él da la instrucción y su creación entera obedece, como yo, que soy su hija, no voy a obedecer, como yo me voy a contener a tan grande amor. Y ya finalizando los últimos minutos, yo solamente quiero invitarles a que allí donde están, cada uno de ustedes, podamos recordar. Recuerden que el libro de Deuteronomio inicia con un recordatorio de lo que Dios había hecho con el pueblo, de todo lo que ellos habían vivido en el desierto. Y yo les quiero invitar en este momento a que recordemos todo aquello que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, porque estoy segura, muy segura, que ha hecho muchas cosas por cada una de nuestras vidas. Estoy segura que en el pasado le hemos visto orar, hemos visto su perdón, hemos visto su restauración, hemos visto su cuidado. Así que yo quiero invitarle unos cortos minutos a que meditemos y recordemos aquello que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, y que hoy, como cierre de esta clase introductoria del libro de Deuteronomio, podamos dar, o sea, no es algo obligado. Si nace de tu corazón, que puedas decir: Dios, yo entrego mi vida entera en retribución a ese amor que tú has entregado. Te entrego todo lo que soy y quiero obedecerte sencillamente porque tú me has amado primero. Y esa es la invitación que yo quiero hacerles el día de hoy, que juntos podamos decirle a Dios: aquí estoy, esta es mi vida. Recordemos recordemos el paso. Primero vamos a recordar lo que Dios ha hecho, vamos a recordar su amor con cada uno de nosotros, y luego a partir de eso vamos a orar dándole en retribución
nuestra vida, nuestro corazón, nuestra obediencia, bueno, todo lo que somos, y que Dios guíe este tiempo. Así que, Señor, yo quiero colocar este tiempo en tus manos, Señor. Te damos gracias, Dios, porque a través del libro de Deuteronomio, Señor, hemos podido ver cómo tú amas, Señor. Podemos ver, Señor, ese amor tan grande que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Te podemos ver cómo esperas, Señor Dios, que nuestra obediencia, Dios, sea por amor, Señor, que no sea por imposición, Dios, sino por lo que tú eres, Dios. Y así que mientras oramos, voy a colocar por aquí esta canción que me encanta. Apartamos este tiempo solamente para eso, que sea un tiempo entre Dios y tú, ahí que estás solo. Ya.
que se perdió lo buscas otra vez. Y bueno, así que les invito a que esta semana, mientras seguimos leyendo el libro de Deuteronomio, podamos encontrar ese amor que Dios muestra allí en este libro, que podamos ver cuánto nos ama también a través de esto, y que eso sea lo que meditemos en esta semana que iniciamos ya nuevamente, una nueva semana, que podamos meditar en aquello que Dios ha hecho, que dice Dios acerca de mí. Quizás en el libro de Números vimos lo que nuestra humanidad dice, lo que cada uno de nosotros somos como seres humanos, pero Deuteronomio nos dice quién dice Dios, qué dice Dios acerca de cada uno de nosotros. Y la perspectiva de Dios es totalmente diferente. La perspectiva de Dios es maravillosa, que en serio hace temblar todo lo que somos, que hace que de verdad nuestro corazón se derrita de amor por Él. Y tengamos eso en mente. Sé lo que Dios dice acerca de ti, no lo que los otros dicen, no lo que tú mismo dices acerca de ti, sino lo que Dios ha entregado. ¿Listo? Muchas bendiciones para todos, los esperamos ahorita. Recordemos que tenemos nuestro servicio a través del canal de YouTube de la iglesia CDC. Podemos encontrar allí nuestro servicio. Ya empezó la transmisión. Muchas bendiciones para todos. Nos vemos también el sábado 30 de mayo a las 7 de la noche en el canal de Generación 3D. Es decir, Generación 3D, allí nos encuentran en YouTube. Nos vemos a las 7 de la noche con un programa especial que Dios ha preparado para cada uno de nosotros también allí. Muchas bendiciones, un abrazo a todos y bueno, que meditemos en este libro de Deuteronomio que de verdad es impactante. Bendiciones a todos.